Bienvenidos una vez más al repaso de Escuela Sabática. Tengo el gusto de poder acompañarlos. Ya nos encontramos en la quinta lección y déjenme compartir con ustedes el título de esta semana, que tiene por nombre Resurrecciones antes de la cruz. Y quiero introducir a mis dos compañeros que nos van a acompañar en esta mesa. A mi derecha tengo al pastor Jorge Yurno. ¿Cómo anda, pastor? Bienvenido. ¿Qué tal, Leo? Un gusto. Qué bueno. Compartir. Gracias una vez más por acompañarnos. Y a mi izquierda tengo al pastor Cristian Capalvo. ¿Cómo estás, Cristian? Bien, Leo, ¿vos? Qué bueno, muy bien, contento. La verdad, nos toca un tema muy interesante, ¿eh? Las resurrecciones antes de la cruz. Pero, como siempre, vamos a pedirle a Dios que nos acompañe. Así que, Cristian, te pido si nos puedes dirigir en oración para que Dios se haga presente. Cómo no, vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad y el privilegio que tenemos de estudiar tu palabra. Te pedimos que tú puedas dirigirnos y guiarnos en este momento. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Cristian. Le pido que me acompañen a Juan 11, 25 y 26, texto que nos presenta el autor como texto central para esta semana, allí en el capítulo 11 de la carta del Evangelio según San Juan, donde Jesús menciona lo siguiente, frase icónica para todos los cristianos. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Pastor Yurno, quería preguntarle sobre las primicias, ¿no? Sobre los primeros, porque eso es lo que significa la palabra primicia. ¿Quién fue la primera persona en resucitar y cuál fue el contexto de esta primer gran milagro en torno a la vida? Sí, bueno, hay varias resurrecciones registradas en la palabra de Dios, pero indudablemente la primera se trata de Moisés, ¿no? Que, bueno, lamentablemente por una situación particular que vivió en un momento donde había mucha tensión, mucho estrés con el pueblo, él en vez de seguir la orden divina y hablar a una roca para que saliera agua, la golpea, mostrando quizás una cuota de autosuficiencia y quizás de violencia. Y por ese motivo Dios no permitió que él entrara a la tierra prometida. La pudo ver, pero no entró. Él es el primer caso, es un caso icónico, digamos. Ahora, me llama la atención porque la lección no refiere otro caso que hay, que quizás porque es un caso de resurrección casual, que en un momento dado, en Segunda de Reyes, capítulo 12, se registra que van a llevar a un cementerio, van a enterrar a una persona, se sienten amenazados los que están llevando a esta persona, lo tiran a un sepulcro, era el de Eliseo, perdón, y entonces esa persona al tocar los huesos resucita, ¿no? Quizás es un caso especial, diferente, pero bueno, lo cierto es que indudablemente que Moisés es el primer caso, y bueno, lo interesante de Moisés, hay un par de cosas que me parece que es bueno resaltar. Por ejemplo, él no pudo entrar a la tierra prometida, ¿o sí? Claro, sí, a la tierra prometida. Claro, no, porque finalmente estuvo en Jerusalén. Claro. Ese momento, digamos, en la glorificación de Jesús, y él estaba presente con Elías, él está en Jerusalén. Claro. O sea, la promesa que iba a entrar se cumplió en ese momento, podríamos decir. Claro, en la transfiguración. Claro, en la transfiguración, él está en Jerusalén. Claro. Así que, bueno, Elena de Juá y otros refieren de que de alguna manera la figura de Moisés en ese momento en particular representa a aquellos que han muerto y resucitan y finalmente acceden a la vida eterna, mientras que en el caso de Elías representan los que irán sin experimentar la muerte al cielo, ¿no? Los dos personajes se encuentran ahí. Por otro lado, tener en cuenta, que la lección lo refiere, que ante esa creencia que lamentablemente la filosofía griega se introduce dentro del pensamiento cristiano primitivo del dualismo, ¿no es cierto?, de cuerpo y alma. En el caso de Moisés eso no se produce. Claramente la Biblia presenta la muerte tanto física como espiritual, o sea, del alma de Moisés, y su resurrección de la misma manera. Claro. Por lo tanto, esto no da lugar a ese pensamiento dualista. Y bueno, finalmente esa aparición de Moisés prueba la futura victoria que Cristo va a tener sobre la muerte. Él es una primicia, es un anticipo. Nos muestra lo que va a pasar con todos aquellos que confiaron en Dios, que tuvieron que experimentar la muerte,
pero que algún día verán la vida nuevamente. Wow, fantástico. Son importantes las primicias, definitivamente, ¿no? Y Pastor Cristian, quería preguntarte en torno a otros dos casos que son los que protagonizaron el profeta Elías y el profeta Eliseo, ¿no? Son historias conocidas y por eso quería preguntarte acerca de similitudes y diferencias también entre estos dos profetas que son cercanos. Sin duda. Sin duda que toda historia de resurrección en la Biblia es impresionante, ¿no? Por más conocida que sea, toda tendencia antinatural, ¿no? Porque básicamente hablamos de que la consecuencia natural quizás es la muerte, pero cuando se rompe, ¿no? Esto a través de la resurrección nos llama la atención. Tal cual. Y en estas dos historias nos encontramos algunas cosas, algunos patrones, digamos, que se repiten, ¿no? En primer lugar tenemos a los dos profetas, ¿no? Elías y Eliseo, que se encuentran con los personajes principales de la historia quizás de forma particular. En el caso de Elías, por ejemplo, y la viuda de Sarepta, esta viuda, ¿no?, que se encuentra con Elías en un momento muy difícil, en el que está prácticamente sin nada, ¿sí? Directamente ella lo dice, está a punto de morir, ¿no? O está preparada, mejor dicho, para morir de hambre, prepararse lo último, comer lo último que tenía y morir de hambre, pero está dispuesta por la fe a darle ese último bocado, en vez de dárselo a su hijo, dárselo al profeta, ¿no? Y en ese contexto, entonces, después de ese momento de bendición, viene la mala, por decirlo de alguna manera. Y ahí entonces nos encontramos con la muerte, ¿no?, de su hijo. Y vemos también un poquitito, tanto en la historia de Elías como después en la de Eliseo y la tsunamita, un poquitito de la, digamos, de la naturaleza humana, ¿no? Y el por qué no, el reclamo o el no entender por qué suceden las cosas, ¿no? Y ves ahí un leve reclamo, ¿no?, allí en la muerte del hijo de la viuda de Sarepta, como diciendo, ¿no?, ¿para qué o por qué pasa esto, ¿no? Claro. ¿Por qué pasa esto? Es cierto que ella estaba a punto de morir de hambre, y quizás su hijo también. Pero en ese reclamo, ahí entonces Dios reacciona a través del profeta, y entonces se produce esa resurrección de forma muy particular, que también de paso se ve similar allí en el caso de Eliseo, ¿no? Y en la historia de Eliseo vemos esa habitación, ese buen gesto que tienen para con él, ¿no? Y entonces en esa habitación, ese lugar extra que se le da, se muestra el cariño hacia el profeta, y entonces viene el hijo de regalo, ¿no? Claro. Por parte de Dios, un regalo por parte de Dios. Y después vemos la similitud al momento del reclamo, que quizás la mujer dice, bueno, yo no pedí esto, ¿no? Yo no pedí esto, aunque en cierta forma lo ansiaba, pero no lo pidió. Dios se lo regala. Y entonces muere por esa forma tan intempestiva, ese dolor, que no sé qué, intempestivamente muere. Y entonces ahí el profeta le pide, ¿no?, que lleven su báculo primero a su criado y después llega. Entonces la mujer con mucha fe le dice, yo no te voy a abandonar, te voy a acompañar, y corriendo. Toda esa historia es muy llamativa, ¿no? Y el profeta nuevamente también se tira arriba. Y bueno, en este contexto vemos esa sanación, ese milagro de la resurrección, en los dos casos. Pero en los dos casos se ve de forma directa cómo, de alguna manera, Dios regala bendición a estas familias. Se ve un poquitito ese reclamo desde el desconocimiento, pero después se ve el gran poder de Dios a través de devolver la vida y devolver lo que la muerte había quitado, ¿no? O sea, son historias tremendas. Y siempre Dios mandando a sus mensajeros en momentos especiales, ¿no? Tal cual. Incluso sin que lo sepamos, porque siempre fue previo a la situación. Pastor Bruno, le quería preguntar en torno al caso de Jesús, porque Jesús protagonizó resurrecciones, y en este caso es obvio que Jesús centró su ministerio en gente desfavorecida, ¿no? En oprimidos, en viudas, en aquellos que menos tenían por la sociedad. Y en este caso resucitó al hijo de la viuda de Naín, sin que se lo pida. Bueno, hay varios casos de paso que son hijos. El hijo de, el hijo de. Y Jesús sana a muchos hijos, ¿no? Porque, a ver, normalmente la naturaleza debe ser que los hijos entierran a los padres. Pero no al revés, claro. La vida no siempre es lógica, y a veces hay padres que tienen que enterrar hijos, y Jesús fue sensible a esta situación, ¿no? Particularmente en el caso de la viuda de Naín, ¿no es cierto?, que vos, como referías recién, ella no pide el milagro. No sé si desconocía el poder de Cristo o era tímida y no se animaba, pero a mí lo que me gusta de esta resurrección es tratar de imaginar que venía Jesús, por un lado, en una especie de procesión que celebraba la vida, que celebraba el perdón, la misericordia que Dios otorgaba, ¿no es cierto?, un ambiente relajado, feliz. Y venía por este otro lado una procesión que venía,
digamos, conmemorando la muerte, la pérdida. En aquellos días había esa costumbre de tener las plañideras, Claro. personas a las que se le pagaba para que lloren y griten y manifiesten en forma muy efusiva su dolor, su tristeza, en fin. Entonces, eran dos grupos, digamos, totalmente diferentes. Hasta que se encuentran, Jesús sana a la mujer, al hijo de la viuda de Naín, y ahora toda la procesión es una procesión de celebración, de festejo, Claro. de alegría y de reconocimiento, ¿no? Por otro lado, este milagro en particular también, al entender de que no fue por pedido de la persona, ¿cómo Dios puede responder a situaciones aun cuando no le han pedido que Él intervenga? Claramente, aunque la mujer no lo pidió, estaba feliz de que lo hubiera hecho, ¿no es cierto? Entonces, Dios puede responder aún o intervenir en situaciones donde no necesariamente hubo un pedido en particular para que intervenga, porque Él ama a las personas. Claro. Entonces, quizás tendríamos que mirar nuestro contexto como un gran campo de batalla entre las fuerzas del bien y del mal, y cuando Jesús, en esa cabeza de playa que hace cuando Él interviene, ve situaciones que son consecuencias del enemigo, Él interviene, ¿no es cierto? Sanando enfermos, resucitando muertos, llevando esperanza a personas que estaban en la angustia, el dolor, etcétera. Él combate todo eso, porque es consecuencia del enemigo, es consecuencia de Satanás, del pecado, etcétera. Entonces, Él siente que, le pidan o no, Él está para intervenir, porque Él está en contra de todo eso. Tal cual, como dice el Nuevo Testamento, vino a deshacer las obras Exacto. del diablo, ¿no? Tal cual. Y en este caso, la obra primordial, porque el pecado produce muerte, ¿no? La principal consecuencia. La principal consecuencia, tal cual. Cristian, te quería preguntar en torno a la explicación para la muerte que da la Biblia, que es como estar dormido. Incluso se menciona en varios lugares y vemos cómo la gente se queda atónita ante esta explicación. ¿Por qué es importante comprender que morir es como estar dormidos? Es llamativo que de paso es la manera en la que a Jesús más le gusta mencionar la muerte, ¿no? Jesús entendiendo quizás este contexto grande, ¿no?, del que nos hablaba Jorge recién, Cristo entendiendo perfectamente lo que la muerte representa y por qué llegó la muerte a este mundo, Él da quizás un pantallazo un poquitito más amplio, ¿no? ¿Viste? Cuando vos ves un cuadro desde cerca o lo ves un poquitito desde lejos y ves las cosas diferentes, ¿no? En el caso particular, por ejemplo, de la hija de Jairo, nosotros vemos este ejemplo, ¿no? Cómo Jesús es llamado por Jairo, se acerca con fe, de paso, ¿no? Aclarando de que le dijo clarito, si vos venís, ella va a sanar. Vení, ¿no? Y arranca ese camino que hasta a nosotros nos podría parecer, bueno, quizás lento, ¿por qué no? ¿Por qué no fue más rápido? Algo pasa después, más adelante, también en otra historia muy similar, ¿no? Y en el medio tenemos allí un milagro maravilloso, el de la mujer de flujo de sangre, que nos hace pensar también, era necesario para Jesús seguir su camino, ¿no? Seguir su camino. Pero justo en ese momento en el que está ese milagro maravilloso, ya llegan a avisarle, ¿no? A Jairo, dicen, ya está, no lo molestes más al maestro, no es necesario. Ya pasó. Si podría haber hecho algo, ya ahora ya no puede hacer nada. Tu hija ya se murió. Imagínate, ¿no?, lo que debe haber sido eso. Nosotros conocemos esta historia quizás desde pequeños, pero lo que debe haber sido, lo que debe haber pasado por la mente y por el corazón de Jairo en ese preciso momento, ¿no? Pero avanzan, siguen, y entonces Jesús claramente llega a la casa, ¿no? Y entonces para la mayoría es tarde, pero Él le dice clarito, no temas, cree, ¿no? O sea, cree, y vamos nomás para adelante. Llega, y entonces ahí están todos llorando, imagínate la desesperación de esa situación horrible, todos llorando, desesperados. Y Jesús trae tranquilidad y dice justamente esa frase, ¿no? Ella no está muerta, está durmiendo, ¿no? Está durmiendo. Y claramente la Biblia hasta nos destaca que se burlaban de él. No era solamente que descreían, ¿no? Se burlaban de él porque lo que Jesús estaba diciendo quizás era ilógico, ¿no? O sea, todos sabían que estaba muerta. No es que Jesús no entendía o no sabía o no había visto bien. Todos sabían que ella estaba muerta y Jesús también lo sabía. Pero también sabía, ¿no?, Jesús, que esa muerte no es la última muerte. Y que hay algo más acerca de eso. Y ahí entonces Jesús produce el milagro, ¿no? Pero a mí me hace pensar esta historia
que entender bien el concepto de la muerte es entender el concepto de la salvación. Wow. Y es entender el concepto de la gracia. Entender a la muerte como un sueño, ¿no? Como un sueño profundo del que obviamente solo Cristo me puede despertar, pero entender a la muerte como un sueño es entender la antropología, lo que vos mencionabas recién, que el ser humano es lo que es, creado por Dios, y al mismo tiempo es entender el resultado del pecado, pero también el resultado de la gracia. Totalmente. ¿No? Es entender eso. De paso, un detalle interesante, porque la palabra sueño viene de una palabra griega, es koimao. De koimao viene la palabra koimaterium, que de ahí sale cementerio. Mira. O sea, cementerio es un lugar donde hay gente durmiendo. Exacto. Claro. O sea que en su comienzo tuvo esa etimología. Ese es el sentido, y, Claro. y realmente es así. Para el creyente, la muerte no es un punto y aparte, es una coma. Tal cual, tal cual. Entonces, es un lugar donde están descansando hasta el momento en que el Señor los llame. Entonces, la verdadera diferencia, ese es el punto, me parece un punto importante en la lección, no es entre el que está vivo y el que está muerto, es entre el que cree y el que no cree. Totalmente. Esa es la gran diferencia. Hay un poema muy interesante, dice, no son muertos los que en dulce paz descansan en una tumba fría, muertos son los que tienen muerta el alma y viven todavía. Y viven todavía. Ahí está la diferencia. Entonces, entender que aunque nos duela, aunque es terrible, aunque es extremo, la muerte finalmente es algo contingente para el creyente. Totalmente. Pero la infidelidad, el no creer, el apartarse, el distanciarse de Dios, eso sí no tiene vuelta. No tiene solución. Es un camino de Es ida. mucho más grave. Tal cual. Entonces el problema no es la primera muerte, sino la segunda. Exacto. Nos quedan pocos minutos, pero quiero abarcar dos preguntas importantísimas. Pastor Jorge, en torno a Lázaro, amigo de Jesús, allí en Juan 11:4, se menciona que Jesús fue glorificado por la enfermedad y la muerte de su amigo. Así. ¿Cómo? Bueno, a ver, ¿Cómo acá entender esto, pastor? hay un punto. ¿Cuál es nuestra misión como seres humanos en la tierra? ¿Cuál fue la misión más importante de Jesucristo? Sería un poco largo explicar, pero en realidad es la glorificación del Padre. Dios había sido acusado de ser injusto, etcétera. Jesús vino a revelar el verdadero carácter del Padre. Y nuestro rol en la vida es glorificar al Padre, aunque a veces eso nos cueste pasar por situaciones difíciles. Entonces, en el caso de Lázaro, lo que tenemos aquí es el caso de una persona conocida, Claro. digamos. Los otros casos eran personas que venían, recurrían a él en ese momento, pero no había un vínculo. Pero Jesús, como cualquiera de nosotros, cuando necesitaba hacer un cable a tierra, cuando necesitaba sentir la contención, el afecto de una familia, de un grupo de personas con las cuales tenía un vínculo cercano, iba a la casa de Lázaro, Marta y María, ¿no? Claro. Entonces, evidentemente, en este caso, lo vemos a Jesús conmovido con las hermanas, ¿no es cierto?, de Lázaro, cuando él llega y las ve, ¿no es cierto? Ya de entrada dijo, Lázaro duerme, voy a despertarlo, qué linda expresión, ¿no? Tal cual. Está haciendo una siestita, yo lo voy a despertar, ¿no? Pero igual sufre, igual se conmueve, ¿no? Y un detalle que a mí me dejó pensando, una vez escuché, cuando Jesús dice, Lázaro, ven fuera, él tiene que aclarar a quién está llamando, porque hay un cementerio. Si él dice ven fuera solamente, empiezan a salir todos. Claro, claro. Entonces tiene que ser El poder de específico. Cristo. Lázaro, a ti te digo, levántate. El poder de la palabra de Dios, ¿no? Exacto, bueno, ese poder que da vida, porque de hecho por la palabra fueron hechos la creación entera. En este caso esa palabra es para devolver la vida a Lázaro y es la voz de mando, de arcángel que habla el apóstol Pablo, que vamos a escuchar en ocasión de la segunda venida, a aquellos que nos toque pasar por la experiencia de la muerte y que nos traerá de vuelta a la vida. Es la palabra, ese oído inerte, ese polvo inerte. Cuando escuche ese sonido se recompondrá, ¿no es cierto?, a la vida y volverán. Entonces Jesús tiene poder sobre la muerte. Lo venció en otras personas, lo venció en sí mismo, y quizás una de las grandiosidades del cristianismo, aunque parezca paradójico, es una tumba vacía. Es una tumba vacía. Adoramos a un Salvador que está vivo, que prometió que volverá, que venció a la muerte y que hoy puede ser nuestro amigo, ¿no? Que está cercano, no es alguien distante, que está totalmente ajeno a nuestras realidades, sino que alguien que quiere estar a nuestro lado. Mi Redentor vive, ¿no? Exacto.
Cristian, te toca el cierre de esta gran semana. Una pregunta importante en torno al texto de memoria, porque ahí dice lo siguiente. Jesús menciona sobre los creyentes. Aquellos que creen no morirán. ¿Cuál es el poder de las creencias? Claro. Finalmente lo que creemos o lo que no creemos nos da sentido, nos da entidad, y en este caso particular nos da esperanza. Jorge mencionaba hace un ratito al apóstol Pablo y cómo él vivía esta esperanza, que justamente la encontramos ahí en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, y él explica justamente lo que hace creer. En este caso particular, por ejemplo, el creer nos hace no sufrir de la misma manera, no entristecerse de la misma manera, porque conozco algo que quizás otro todavía no conoce, pero debe conocer. Y ahí entonces, en el contexto de esa esperanza, le dice, nosotros sabemos que así como Jesús murió, también resucitó, y así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Y entonces en ese contexto es en el que encontramos, ¿no?, esa frase que decíamos recién: el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Y sin duda, claro que sí, claro que el creer eso me hace vivir diferente, me hace percibir la vida y mi propósito diferente, pero sobre todas las cosas me hace entender mi destino de forma diferente, porque me hace entender la muerte, que es inevitable quizás para todos nosotros los que transitamos aquí en la vida, a menos que Cristo nos busque antes, ¿no? Pero a pesar de que es inevitable, me hace entenderla como lo que Jesús la presentaba, como un sueño. Y que cuando vuelva a abrir los ojos, lo primero que veré será a mi Señor, ¿no? ¿Y qué esperanza, qué mejor esperanza podemos pedir que esa? Amén. Qué importante que es creer en Dios. Sí, ¿no? Y ahí está ese dicho: todo tiene solución menos la muerte, pero para el creyente Tiene la muerte también tiene Sin solución. Eso no es un una gran problema. noticia, ¿verdad? Tal cual. Gracias, Cristian. Gracias, Jorge. Ha sido un placer para mí poder ser acompañado por ustedes, y gracias a cada uno de los amigos que se conectó para poder acompañarnos en este repaso de Escuela Sabática, y los invitamos a compartir y a esperar la semana siguiente para volver a estudiar juntos la Palabra de Dios. Y ahora sí nos encontraríamos ya con la lección número 6, que tiene por título Él murió por nosotros. Nos encontramos la próxima semana y que Dios los bendiga.